Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro informativo aquí en Servimedia. Hoy es 10 de diciembre y por tanto hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Allá por el año 1948 en París, la ONU hizo una declaración universal, como digo, de los derechos humanos, un texto que curiosamente es el texto más traducido al mundo, a más de 577 lenguas me comentan, ¿no? Esta declaración fue una declaración, como digo, histórica que luego dio a más pasos para que la Convención de la ONU, por ejemplo, declarara esa Agenda 2030 o, por ejemplo, que en el año 2006 se hiciera la Convención de la ONU para las personas con discapacidad, muy vinculada, como digo, a los derechos humanos. Esta programación determina que hay derechos inalienables para todas las personas, para cualquier persona, de cualquier raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política, índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, cualquier otra condición. Con lo cual, al final, realmente somos todos iguales, aunque no siempre ocurre. Bueno, hoy también tenemos la oportunidad, y en exclusiva, como se diría, que tenemos la presentación de este libro editado por el CERMI, titulado precisamente Discursos y delitos de odio hacia las personas con discapacidad, que además tenemos aquí a su autor, el autor que se llama Gregorio Sarabia Méndez, que es el responsable precisamente del CERMI y los temas de derechos humanos. Buenos días, Gregorio. Buenos días, José Manuel. Bienvenido. Bueno, tenemos un plantel de lujo para hablar de este tema, de los derechos humanos y las personas con discapacidad. Quiero agradecer a Maite Verdugo, precisamente que haya venido con nosotros. Ella es la presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Muchísimas gracias, un placer. También está con nosotros Elena Colás, de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio. Buenos días y muchas gracias, Elena. Buenos días, gracias a vosotros. Y Ángeles Blanco, que es abogada experta en igualdad y no discriminación. Muchas gracias, Ángeles. Muy buenos días, muchas gracias, José Manuel. Teníamos aquí también citado a Miguel Ángel Aguilar, que es el fiscal de sala, coordinador de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación, pero a última hora, por un problema, como digo, de última hora no ha podido estar con nosotros, nos pide disculpas. Desgraciadamente son solo 3 fiscales dedicados a la Unidad de Delitos de Odio y tienen mucho trabajo y por lo que sea, pues hoy no ha podido estar aquí. Bueno, Gregorio, para empezar, felicidades por el trabajo. Muchas gracias. Este libro de Discursos y Delitos de Odio hacia las personas con discapacidad, ¿qué supone este volumen? Pues este volumen, y sobre todo, primero quiero agradecer a Servimedia que acoja este conversatorio en un día señalado, en un día muy importante para organizaciones como la del CERMI, que llevamos adelante una labor de defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y que venimos defendiendo ya desde hace más de 27, 28 años, pues un enfoque de derechos humanos que, como bien señalabas, es el que configura lo que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que por fin en el año 2006 vio la luz y que ha servido como un acicate, como un verdadero catalizador para un sistema de protección que hoy en día está pasando horas bajas, es decir, a nadie se le escapa que tanto el discurso como la práctica de los derechos humanos está siendo puesto en cuestión, con narrativas que buscan que nuevamente se imponga la ley del más fuerte, cuando justamente el discurso de los derechos humanos nos habla desde otro lugar, nos habla desde la igualdad, nos habla desde la común vulnerabilidad que tenemos todas las personas y, por lo tanto, que la mejor manera de preservar aquellos bienes que consideramos que son importantes para los proyectos de vida de las personas deben ser protegidos, deben ser también establecidos los mecanismos de protección, de persecución también cuando hay delitos como como los delitos de odio, que se alimentan además de los discursos de odio y que, como decía, hoy en día parece que están un poco campando a sus anchas. Determinadas retóricas que vemos en el ámbito de las relaciones internacionales. Lamentablemente nuestro país no está exento de la circulación de este odio, sobre todo un odio que se ve dirigido hacia las personas con discapacidad en el ámbito de las redes sociales, de Internet, y este es un tema que al CERMI ya le preocupa y le preocupaba desde hace años. Por lo tanto, este trabajo, aunque lleve mi firma, es un trabajo del CERMI que, como siempre y como es nuestro espíritu, trabajamos como plataforma, trabajamos en alianza, y es para mí también un placer enorme estar con 3 compañeras. Y digo compañeras porque cada una
de las personas que me acompañan hoy, de estas tres mujeres. Yo estoy convencido de que están comprometidas con los derechos humanos y que cada una desde su lugar comparten con el SERMI esta defensa de los derechos humanos, esta defensa del discurso y la práctica de los derechos humanos, no solo en un día como hoy, sino siempre y sobre todo para hacer frente, ya digo, a un tema que hay que atajarlo, y que hay que atajarlo con, por un lado, conocimiento sobre el fenómeno, por otro lado, empoderamiento también de las víctimas para que las denuncias puedan llegar por los cauces y por los canales que están previstos, una formación también, por supuesto, dirigida hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la necesidad también de establecer alianzas. En este sentido, el SERMI viene formando parte del comité de seguimiento de los planes de lucha que hay establecidos a nivel nacional desde el Ministerio del Interior. Hemos elaborado campañas en redes que justamente buscan callar los discursos de odio hacia las personas con discapacidad. Hemos también formado parte y formamos parte de un pacto liderado por la FEL-GTBI, que justamente tiene por cometido lograr un pacto de Estado contra los discursos de odio. Yo creo que luego con Ángeles se va a referir a ello con mayor detalle. Y también dentro de las campañas que quiero resaltar una que particularmente nos hace ilusión desde el SERMI, ya que fue compartida con la FEL-GTBI, y que lanzamos el día 3 de diciembre, el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, para justamente poner de relieve las cuestiones que tienen que ver con los discursos de odio hacia las personas con discapacidad, que son también personas LGTBI. Entonces, con este tipo de campañas, con el conocimiento que una publicación como esta incluye, con el espíritu de siempre mantener las alianzas y unirnos entre diferentes sectores, bien sean de la administración, bien sean de la sociedad civil, para poder poner coto al odio, para poder defender la dignidad de todas las personas, también de las personas que tienen discapacidad, porque ya estamos cansados de ocupar lugares de marginación, de que los derechos de las personas con discapacidad sean pisoteados y que muchas veces las propias personas con discapacidad no tomen la justa medida del daño que les ocasiona determinados discursos, lamentablemente porque están acostumbradas muchas personas con discapacidad a recibir un trato que ya no digamos que es inadecuado, sino que es un trato que mancilla, que afecta a la dignidad inherente de las personas con discapacidad. Bueno, Ángeles estaba sintiendo, ¿no? Según ibas hablando. Totalmente, porque una de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa es también la infradetección que tenemos las personas con discapacidad para darnos cuenta de que estamos siendo agredidas física, verbalmente, sobre todo verbalmente, porque si ya es un ataque de esa naturaleza más delictual, pues muy posiblemente lo identifiquemos, pero las agresiones verbales es que pasan por nosotras como es una realidad que nos acompaña, a la que tenemos que aguantar simplemente por el hecho de tener una discapacidad. Entonces, la infradetección es una realidad muy patente en el colectivo de personas con discapacidad y luego le sigue la infradenuncia. Porque el empoderamiento, la falta de empoderamiento que tenemos las personas con discapacidad, en muchos casos nos impide seguir adelante por el miedo a las represalias. Estamos acostumbradas o nos hemos mal acostumbrado a que muchas veces el hecho de alzar la voz, decir seguimos adelante, ejercemos nuestros derechos, tomamos nuestras decisiones, sea algo que nuestro entorno pueda llegar a castigar, ¿no? Entonces, en el marco de recibir algún tipo de agresión verbal, pues aplicamos la misma lógica y al aplicar la misma lógica pues no salimos adelante con lo que necesariamente tiene que ser un límite y una salvaguarda de nuestra persona, queriéndonos iguales al resto de personas con o sin discapacidad. Elena, ¿llegan este tipo de denuncias? ¿Hay una denuncia, como decía Gregorio, activa o todavía falta un mundo oculto por descubrir? Bueno, pues como decían Gregorio y también Ángeles, el tema de la infradenuncia es algo que desde la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio
vemos todos los días, y no solo en el ámbito de la discapacidad, sino en el resto de ámbitos de los delitos de odio. De hecho, este año, en 2025, publicamos los resultados de una encuesta que hicimos en el año 2024 que nos decía que más del 90% de las personas víctimas de delitos de odio decidían no interponer denuncia, y el motivo que daban mayoritariamente era, tal como comentaba Ángeles, muchas veces la vergüenza. Y esto es algo que desde Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tenemos que solucionar, y de hecho estamos trabajando muy fuertemente en ello, no solo a través de las encuestas que, como digo, venimos realizando para conocer la raíz del problema, sino, bueno, pues también, como comentaba Gregorio, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben estar formadas y especializadas en el tratamiento hacia las personas con discapacidad. Y es cierto que en caso de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de Guardia Civil y de Policía Nacional, existen equipos especializados, pero eso no es suficiente. Es necesario que todos los agentes que componen estos cuerpos tengan una especialización mínima o básica en el tratamiento a personas con discapacidad. Por ello, este año, bueno, de hecho fue la semana pasada, tuvimos la presentación de una guía dirigida al primer interviniente, a la persona que está en seguridad ciudadana, que está en el puesto de Guardia Civil del pueblo X, en la comisaría de Policía Nacional de la ciudad que sea, y que va a ser la primera persona que dé la cara de la administración pública hacia la persona con discapacidad que bien se ha atrevido a denunciar un delito de odio, que, como ya digo, es algo tremendamente complicado, o también muchas veces tendemos a ser un poco paternalistas o buenistas. La persona con discapacidad también puede ser un investigado en una causa policial o detenido. ¿Cómo se debe enfrentar la policía, la Guardia Civil ante estas personas? ¿Cómo debe tratarles? Es muy importante garantizar los derechos de esta persona investigada o detenida, que si ya hay que garantizarlos, en cualquier caso, si tienes capacidad, pues es doblemente importante. Así que, bueno, pues estamos trabajando en ello, ya digo, con constantes actualizaciones. Sí, me consta que Gregorio no para de relacionarse con vosotros, de tener reuniones tanto con la autoridad pendiente como la unidad de delito como con la Fiscalía, ¿no? Es decir, el CERMI está siendo proactivo en esta coordinación, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí. Hemos estado presentes desde el primer plan, ya está en ejecución el tercer plan, y allí hay una presencia bien nutrida de todo lo que son entidades sociales, cada una especializada en una materia y en la representación de un determinado colectivo, y en el caso de las personas con discapacidad, pues está el CERMI, está también Plena Inclusión, que está llevando adelante una labor magnífica en lo que significa la preparación también de materiales de formación, en este caso también para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y también para lo que es el propio movimiento social de la discapacidad. Creo que esto también es importante señalarlo en la línea de lo que comentaba Ángeles, ¿no? La toma de conciencia frente a lo que suponen estas formas de daño es importantísimo, también para fomentar una cultura de la denuncia, que todavía en muchos casos pues tenemos margen para mejorar en ese aspecto. Bueno, Maite, para ti como presidenta de la Autoridad Independiente, este tema me entiendo que es fundamental, y sobre todo la variable de la discapacidad, ¿no? Es un tema muy interesante. Yo además tengo que decir que, en cierto sentido, ocupo el espacio de Miguel Ángel aquí, porque, como sabéis, he sido fiscal de delitos de odio durante muchos años, y entonces es verdad que tenía mucha conciencia, efectivamente, de ese problema de infradetención y de infradenuncia. La autoridad está todavía en ese proceso de puesta en marcha, pero en esas funciones que tiene, tanto de garantizar la asistencia o los servicios de asistencia a víctimas de discriminación por distintos motivos, entre ellos por la discapacidad, como también de tramitar cualquier tipo de queja o de denuncia que se pueda hacer por mala praxis de la Administración, de entidades privadas, por disposiciones o normas, o incluso hasta convocatorias de procesos de oposición que no respeten la ley, y en concreto en relación a las personas con discapacidad, pues estamos diseñando, entre otras cosas, nuestro estatuto, además de nuestros protocolos. En ese sentido, el estatuto está precisamente en ese proceso de audiencia
pública, y tengo que decir que se han recibido incorporaciones de CELMI que hemos intentado adoptar, porque es verdad que, y lo decía muy bien Elena también, por lo menos yo, tanto cuando estaba en justicia como ahora en esta nueva condición, hay mucho desconocimiento hacia realmente cómo abordar estos temas de forma profesional, sin caer en el paternalismo, de una forma eficaz. Y entonces, aunque lo hicimos de la mejor forma posible, luego se han hecho muy buenas observaciones en cuanto a cómo seamos más accesibles a la accesibilidad universal, al tema de ajustes razonables, a cómo hacer en definitiva que todo el mundo que nos busque nos encuentre de la forma más fácil posible y que seamos amables en el sentido de eliminar la burocracia y de agilizar los trámites y de que realmente podamos prestar un servicio eficaz a todo el mundo con independencia de sus condiciones. Y en ese sentido también, como muy bien decía Gregorio, esta idea de trabajo en red, de ser permeables a todos los inputs que ponen todos los operadores jurídicos que tienen mucho mejor conocimiento de distintas cosas, nos está ayudando mucho a intentar diseñar pues, una autoridad independiente, al final un servicio de la Administración del Estado que sea eficaz y que ayude realmente al ciudadano. Y tú ves, con tu ya experiencia desde la Fiscalía, ahora desde la Autoridad Independiente, ¿ves lo que comentaba al principio Gregorio, que hay un crecimiento del número de denuncias o el número de casos, por ejemplo, que ha habido en los últimos años? Sí, absolutamente. Es verdad que han concurrido, yo creo que dos fenómenos en el tiempo. Por un lado, se ha hecho mucho para revertir la infradenuncia. Es verdad que cuando yo empecé, nadie sabía lo que era un delito de odio y como nadie lo sabía, aunque se denunciaban, el agente de policía o de guardia civil que recibía la denuncia no identificaba el delito de odio. Identificaba que te habían golpeado, que te habían insultado, que te habían intentado matar, pero no entendía que cuando la motivación de ese ataque la discriminación, era evidenciar ese desprecio que esa condición distinta tenía otra persona, merecía mayor reproche penal. Entonces, ahí sí que es verdad que se hizo un esfuerzo muy potente a muchos niveles y la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio es un ejemplo en el que sí que se ha conseguido y yo creo que todo el mundo ya tenga muy claro el concepto, que las asociaciones tengan noción de qué significa, que ayuden a las personas a denunciar y que todos los operadores lo puedan abordar. Entonces, es verdad que por un lado ha habido un aumento que no se debe tanto a la realidad del hecho, sino a una mejora de la sensibilidad y de las herramientas, como Mudando lo Mudable pasaba, por ejemplo, con temas de violencia de género. También, si tomamos las cifras, hay una subida espectacular que tampoco se relaciona necesariamente con lo que ocurre en realidad, sino que ahora, pues en cuanto ocurre un hecho, enseguida todo el mundo se pone manos a la obra y sabe lo que tiene que hacer. Pero en paralelo a ese proceso, yo sí detecto que es verdad que, y lo manifestaba Gregorio al principio, la sociedad está más polarizada, hay mucho más discurso de odio, la posibilidad de anonimato y de poder decir cobardemente cualquier barbaridad que a uno se le ocurra, pues también multiplica esas posibilidades y entonces aumenta. Y luego es verdad que yo, lo compruebo mucho con temas de personas con discapacidad, también con el colectivo LGTBI, en el momento en el que cada persona empieza, por suerte, a tener conciencia de su derecho a vivir plenamente, no solamente a existir, no solamente a tener legalmente los mismos derechos, sino a ese desarrollo de la personalidad de forma plena, que por tanto yo si tengo mi novia me puedo besar con ella en cada portal como me besaría con mi novio sin ningún problema, cosa que no siempre ha sido tan fácil, hace que ese empoderamiento, esa visibilidad haya provocado también mayor rechazo en algunas personas, que bueno, mientras la gente vivía esa libertad o esa orientación, esa circunstancia en la intimidad, pues no ponía muchos problemas, pero que ahora se siente ofendido por esa pública expresión, cada uno de sus circunstancias o de sus condiciones. Entonces sí que yo sí noto un aumento también de la agresividad o de la violencia, o en definitiva de la intolerancia en la calle y que se está reflejando también en las estadísticas. Por curiosidad, ¿cuándo se crea la Fiscalía de Odio? Pues fue un proceso, la verdad, que muy interesante y yo tengo que poner en valor la figura de Miguel Ángel Aguilar, del fiscal de Sala, porque es un ejemplo de cómo dentro de la Administración, que parece que todos son estructuras pues, muy estáticas y en las que es muy difícil cambiar algo, una sola persona con ganas, con ilusión, con conocimientos y con el apoyo del resto de operadores puede hacer cosas. Miguel Ángel Aguilar era fiscal de delitos de odio en Barcelona, bueno, era fiscal en Barcelona. Sí. Él detecta, estoy hablando 2007,
2007-2008, Sí. que había pues este fenómeno que existía en la calle, que estaba regulado por la OSCE a nivel internacional desde el 2003, pero que no estaba en el Código Penal más que con la agravante genérica, detecta que existe en la calle, pero que no se está preparado para abordarlo. Y empieza en Barcelona pues, a realizar iniciativas pues, formando a Mossos de Escuadro, hablando mucho con sociedad civil y demás. A partir del 2011 se empieza a nombrar fiscales delegados en algunos sitios, en Málaga fue de los primeros, por eso yo soy de las más veteranas, y ya a partir de 2013, replicando la figura que había en otras especialidades, pues ya se crea una red de fiscales, de manera que ya en cada provincia de España había un fiscal especialista. ¿Qué es una figura? Pues todo lo que sea especialización es muy beneficioso. En el delito en general, pues claro, el delito se ha ido sofisticando. Antes, pues eso, robaban gallinas y matabas al que te debía dinero. Ahora pues tenemos delitos cibernéticos relacionados con la ordenación del territorio, con el patrimonio histórico, hay temas de criptomonedas y claro, si el delincuente se sofistica y se especializa, o nosotros lo hacemos igual, o si no es imposible que una persona, por muy experta en derecho que sea, sepa tanto de siniestralidad laboral como de tráfico de drogas, ¿no? Entonces, esa especialización, que además se hace a coste cero, que es una cosa que se valora mucho en administración, porque no es que nombres un fiscal más, sino que los mismos que estaban, pues en vez de hacer todos de todo, pues vamos a ir especializando, ¿no? Pues es lo que primero se hizo con esa red que ya empezó a funcionar y había jornadas y nos unificábamos los conocimientos y los criterios, y ya sobre todo es la Ley Integral de Igualdad de Trato de 2022, la ley que crea la autoridad independiente, la que al mismo tiempo, por eso es un proceso en el que yo siempre estoy en paralelo involucrada, al mismo tiempo ya por ley determina que tiene que existir esa Fiscalía de Sala de Delitos de Odio y se decide con muy buen criterio nombrar a Miguel Ángel fiscal de sala ya a nivel nacional y, por tanto, consolidar esa red de fiscales especialistas que yo creo que está dando muy buen resultado pues, a ese nivel de visibilizar, de dar criterios, de unificar la forma en la que se aborda el delito, de generar jurisprudencia y, en fin, yo creo que ha sido realmente una iniciativa, hombre, de la que la Fiscalía tiene que estar muy orgullosa. Veo aquí que tomó posesión el 3 del 7 del 23. ¿Quién? Miguel Ángel, ¿no? Ah, sí, claro, porque la ley fue de mediados de julio, bueno, del 2022, entre unas cosas y otras, sí. Y como dices, ahí también falta un poco de presupuesto, ¿no? Es decir, Bueno, que también ahí el gobierno en debería, todo. el Estado debería hacer, porque además incluso me comentaban desde la Fiscalía que solo hay 3 fiscales de sala específicos sobre Claro, este hay un tema. fiscal de sala, que es Miguel Ángel, y 2 adjuntas que funcionan también fenomenal, pero es verdad que hay ahora mismo tanto volumen, tanto de jurisprudencia como de asuntos, como de escritos de acusación, que es verdad que están desbordados, sobre todo porque en paralelo, y yo lo he hecho mucho cuando era fiscal de delitos de odio, tienes que realizar una tarea de sensibilización y de formación, porque sin eso no sigue, porque nos pasaba mucho que sí, que a lo mejor la persona presenta la denuncia y por fin, superando todos los obstáculos, dice, pues he sido agredido y yo creo que ha sido pues porque soy transexual o porque tengo esta discapacidad, y se quedaba pues o en sede policial porque no se sabía darle trámite, o en sede policial se hacía muy bien y luego se quedaba en sede judicial porque los jueces no estaban formados para detectar ese ilícito, porque hay que saber, pues como digo, que en el Código Penal, que no me voy a poner aquí a dar clases de derecho que se espanta el personal, pero que uno mira y hay delitos contra la propiedad, pues el robo, delitos contra las personas, el asesinato, pues no hay delitos de odio, no están metidos en ningún sitio. Entonces hace falta un conocimiento experto para saber utilizar esa herramienta, ¿no? Entonces, claro, esa es labor de coordinación de los fiscales y del trabajo técnico en sí, y al mismo tiempo de formación, de sensibilización, de estar en todos los espacios, en todos los pactos, en las mesas, en las comisiones, pues lógicamente es prácticamente imposible de hacer con los medios que se tienen. Bueno, y luego pasamos a tu autoridad, porque tu autoridad la normativa fue el año 22, pero realmente hasta hace muy poco no se ha creado realmente con tu nombramiento, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un proceso, o está siendo un proceso bastante curioso, es una aventura muy interesante. A ver, es un trabajo complicado, todo lo que sea empezar algo de cero es complicado, pero también es verdad que yo entiendo que es un privilegio. Al final no deja de ser una figura con independencia además del gobierno y de cualquier tipo, digamos, de veleidad política o de vaivén político, y que está muy orientada a ayudar a las personas en esa condición pues de asistencia a víctimas, como también de publicar estudios, de tener estadísticas y de ayudar a la prevención, y además la estamos, como digo, estamos rehaciendo el estatuto para en todo lo posible alimentar
la posibilidad de contar con la sociedad civil. Es verdad que es un proceso complicado, la ley se crea, como digo, o se publica en 2022, estaba previsto que en 6 meses se nombrase a la autoridad, bueno, fueron 3 años, tampoco es tanto retraso. Lo que ocurre es que es verdad que hay una particularidad de la ley que la distingue casi del resto de autoridades que yo conozco, de organismos autónomos o de figuras similares, que es que el propio estatuto, pues, que es quien regula pues, nuestra estructura, nuestro régimen de funcionamiento, en fin, sin el cual no podemos existir, aunque la autoridad esté en la ley, lo tiene que hacer, o sea, se hace a iniciativa de la autoridad. O sea, en el resto del caso, y hablo también de la autoridad de responsabilidad fiscal o de la de protección del informante, se crea por ley, se hace el estatuto por el ministerio que sea y luego ya pues, se nombra al director, al presidente, a quien sea. Aquí yo creo que con esta idea de reforzar la independencia han dicho no, la autoridad es la que hace su propio estatuto. Pero claro, eso hace que todavía el limbo jurídico, el periodo de incertidumbre en el que la autoridad está en la ley, la presidenta está nombrada, pero todavía no tengo estatuto y por tanto no hay una estructura aprobada, ni la plantilla ni el equipo que lleva, pues está todavía dilatando los plazos. Cosa que, hombre, a mí me pone nerviosa porque cuando me nombran para hacer un trabajo quiero hacerlo y para eso necesito pues esa seguridad y esa plantilla y también, sobre todo, porque la sociedad civil espera con mucha ilusión y espero estar a la altura de esas expectativas en la creación de la autoridad y entonces, claro, todavía hay que decir que hay que esperar un poco más. Por suerte, el proceso ya está bastante adelantado. El estatuto, como digo, se publicó hace ya casi un mes, con lo que todo el proceso de audiencia pública está terminado. Estamos consolidando la plantilla inicial con la que bueno, se puede acabar de diseñar esta puesta en marcha a la espera de que ya se fije la estructura y bueno, aunque todavía está costando mucho por temas de la normativa de función pública poder consolidar esa plantilla, por lo menos todo el que viene o el que tiene intención de venir próximamente viene con mucha capacidad, con mucha competencia y sobre todo con mucha ilusión por montar algo nuevo que tenga sentido y que dé servicio. O sea, que en el año 26 se podría decir que ya podréis estar en marcha. Sí, ese es el escenario. No digo que podamos hacer el 100% de las cosas que tendríamos que hacer con excelencia, que es lo que me gustaría, pero sí, ya es un escenario en el que estaremos, entiendo, medianamente operativos. Es un año estupendo porque se van a cumplir 20 años de la Convención de la ONU. Pues nada, maravilloso. Sí, hay buenos augurios. Ángeles, que es un año trascendental el año que viene. Digo, para hacer balance de todo este tiempo, también se cumple 20 años de la ley denominada discapacidad, ¿no? Que a ver si ahora se renueva en el Congreso o no. Pero bueno, que es un año importante el que nos viene, ¿no? Sí, yo creo que es un año importante para las personas con discapacidad. Yo creo además que sobre todo a partir de 2018, ¿no? Cuando recuperamos el voto para todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que en ese momento todavía se decía estaban incapacitadas judicialmente, surgen un montón de normativas que empiezan a respaldar verdaderamente los derechos de las personas con discapacidad. Por un lado, se elimina la esterilización forzosa, el Código Penal, que bueno, o sea, era una aberración absoluta, porque al final intervenía los cuerpos especialmente de las mujeres, porque claro, la sociedad también tiene esos ejes, ¿no? No solo es capacitista, sino que la sociedad tiene ese punto de vista también machista, LGTBI-fóbico, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego yo creo que una normativa clave sin duda es la Ley 8/2021, donde las personas con discapacidad comienzan a ser titulares de derecho y ya son ellas quienes han de tomar las riendas de su vida, ¿no? ¿Nos faltan cosas? Sí, yo creo que en materia de delitos de odio, que es la que hoy nos ocupa, mi sensación es que los discursos de odio en red no se identifican generalmente por las personas con discapacidad. Recuerdo, no es este vídeo, era de la pandemia, era un vídeo que circulaba en redes sociales, en TikTok, que hacía referencia a ridiculizaba el hecho de tener una discapacidad porque eso te daba lugar a poder obtener pensiones, ¿no? O sea, fíjate, con la pensión que uno no llega, en fin, etcétera, y ridiculizaba este hecho, ¿no? Tardó mucho tiempo, ese vídeo circuló mucho tiempo hasta que, por un lado, las propias personas con discapacidad generaron esa conciencia de, ojo, esto nos está humillando, nos está denigrando como personas. Y luego la propia sociedad, que lo tomaba realmente como una burla y que yo creo, ¿no? Y se lo comento con la gente, siguen sin entender por qué esto a las personas con discapacidad nos suponía realmente una vulneración de derechos. Luego, otros casos, ¿no? Yo he observado de personas
con discapacidad intelectual, ¿no? Con insultos, etcétera. Casos incluso que han llegado a judicializarse, ¿no? Este caso de la chica con síndrome de Down, ¿no? Y lo que además tuvo acusación y que luego, popular, perdón, y que luego no salió adelante, ¿no? O sea, todavía no hay suficiente abono en tema de derechos en tema de delitos de odio. Y sobre todo yo creo que sé que en parte se está trabajando en una revisión, ¿no? Pero la instrucción, ¿no? que al final es la armadura de cómo interpretamos esa legislación, que al final está en el Código Penal, pero es dispersa, tiene una interpretación, de ahí pues esa especialización a la que hacía referencia Maite, ¿no? Esa instrucción da pautas para el resto de colectivos, pero en el caso de la discapacidad no dice nada. Ese no decir nada, ese no poder interpretar los indicios que sí que están previstos para otras situaciones de discriminación, pues al final al colectivo de la discapacidad nos ha ido dejando fuera. Es verdad que tenemos alguna sentencia relativa, recuerdo ahora una de una persona con discapacidad visual que le impiden la entrada a un hotel y efectivamente aquello se considera que va más allá, que tiene un componente de disfobia, pero gran parte se quedan por el camino, ¿no? O sea que también desde el punto de vista de los operadores jurídicos yo creo que hace falta, ¿no? Ver, conocer la realidad, saber las raíces de la disfobia para poder realmente avanzar en este terreno, que yo creo que da todavía. ¿Tú cómo lo ves, Maite? Pues yo me temo que tiene mucha razón, porque es verdad, no, es verdad que cuando entiendo que hace referencia a la circular 1/2019, la Fiscalía General saca una serie de herramientas para poder interpretar la ley cuando pues, se ve que hay cosas que pueden arrojar duda, como hubo una reforma en ese sentido. Pero es verdad que quizá cuando hemos estado trabajando estos temas en general a nivel de delitos de odio, yo he hecho también mucha formación a nivel internacional, nos centramos un poco como en etnia y en la mal llamada raza, en el colectivo LGTBI, a veces también en temas de sexo, pero es verdad que la discapacidad es muy invisible y es un tema, primero por la propia condición en la que durante mucho tiempo yo creo que se ha tratado o se ha trabajado con las personas con discapacidad, con esta idea, bueno, tú quédate, como tampoco puedes hacer de todo, mejor te quedas en el rincón, lo hacemos nosotros y ya está. Entonces, yo creo que es el reflejo de lo que ha pasado en la sociedad y es verdad que, claro, es al final una espiral. También no se conoce, no se denuncia, como no se denuncia no hay estadística, como no hay estadística no se plantea la necesidad y entonces es verdad que ese problema lo tenemos. No que no fuéramos conscientes, que lógicamente se trata de delitos de odio y que son, o en su caso, incidentes discriminatorios, pero es verdad que ha habido quizá en ese sentido una falta de sensibilización, en parte, supongo, por falta de empoderamiento del propio colectivo, por la propia naturaleza de lo que se percibía que eran las cosas, que sí que ha tenido su reflejo y que hay que intentar revertir. En esta línea, ¿somos parecidos a otros países europeos? Me refiero al tratamiento del tema del odio. A ver, digamos, es una sintonía. Somos mucho mejores. Vamos a sacar pecho, pues somos mucho mejores. Quiero decir, nuestra legislación es de las más antiguas, aunque estaba ahí un poco siendo papel mojado y no se aplicaba. Realmente ya desde el Código Penal del año 95 se preveía el agravante de discriminación y con un conjunto de causas bastante amplio. Ya digo, yo he dado formación en muchos países y cuando ibas a dar la formación a los fiscales de allí o a los policías de allí, tenías que utilizar su Código Penal para explicarles que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obliga a perseguir delitos de odio, tengas o no tengas una ley específica. Y claro, habría países que no había ningún artículo que a lo mejor tenías que utilizar pues una cláusula genérica agravatoria cuando el hecho sea muy aberrante y dice, pues esta la utilizas para poner más penas y un delito de odio, pero no tenían nada más. Luego, tanto en herramientas legales, en que, como digo, nuestro código recoge muchos motivos de discriminación con un aumento de penas y tiene también en discurso de odio una regulación
muy ambiciosa, a veces quizá demasiado ambiciosa. En cuanto a la formación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, realmente es impresionante. Tenemos ya grupos especiales, tanto en policía, seguro que Elena lo explica mucho mejor, pero como en Guardia Civil, como también en esta posibilidad de que haya fiscales especializados que, aunque no llevamos la instrucción, pero que sí que es verdad que en ese sentido coadyuvan con el juez a que la detecte, sí que estamos a la cabeza. De hecho, ya el trabajo de Miguel Ángel fue señalado como un ejemplo de buenas prácticas hace más de 10 años y sí que nos están replicando el modelo a nivel de toda Europa. O sea que en eso podemos estar, aunque haya muchísimo, por supuesto, por hacer, pero sí que se está haciendo, yo creo, un buen trabajo. Elena, cuéntanos cómo es esa formación de los cuerpos de seguridad. Sí, pues efectivamente, como comentaba Maite, somos referente no solo en Europa, sino en muchos países del mundo por la especialización que tenemos tanto en Guardia Civil como en Policía Nacional en materia de delitos de odio, y es algo de lo que yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos, porque es verdad que muchas veces pues, no sacamos pecho de todas las acciones que estamos realizando. Y en este caso, obviamente, siempre hay lugar para la mejora, pero es cierto que gracias al segundo plan de acción de lucha contra los delitos de odio, que abarcaba los años del 2022 al 2024, se crearon equipos especializados EVO en Policía Nacional y REDO en Guardia Civil en cada provincia, en el que se especializan específicamente en delitos de odio. Es decir, en cada provincia hay personas que se dedican en especial a los delitos de odio. No solo eso, a nivel central, tanto Guardia Civil como Policía Nacional tienen esos grupos EVO y REDO centrales que se encargan de hacer como interlocutores con el resto de EVOs y REDOs provinciales para después contarnos a nosotros, a la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, todas las tendencias, todas las necesidades. Y es algo que, como digo, pues también va muy en simultáneo con cómo actúa la Fiscalía, porque cada vez que desde Policía, desde Guardia Civil se recibe un caso de delito de odio, se debe comunicar de manera inmediata a la Fiscalía especializada en delitos de odio de la provincia. También me gustaría señalar, porque como comentábamos, para que un autor de un delito de odio sea condenado hay que pasar muchísimos escalones y lamentablemente pues muchas veces o no se empieza o se quedan por el camino. Para evitar que esto suceda en el escalón policial, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cada vez que una víctima va a una comisaría, a un puesto y se autopercibe como víctima de un delito de odio, esto ya es un indicador para que el atestado que se instruya o las diligencias que se escriban sean tipificadas como un delito de odio y pasen directamente a la Fiscalía especializada. Por lo tanto, ya este escalón lo podemos superar, ya pasamos al escalón de la Fiscalía y bueno, pues es nuestro granito de arena que este indicador surge de un protocolo que creamos también en la ONDOZ. Ya, este protocolo viene de 2014, o sea que ya, como decimos, desde hace años. No sé hasta qué punto se conoce esto, Gregorio. Digo, para las personas con discapacidad, animarlas. Bueno, está poniendo la duda Ángeles. Lo digo porque claro, te encuentras ante un abismo, ¿no? ¿Sabes? El tema de violencia de género parece como que está más... Y fíjate que sigue habiendo muertes, ¿no? Y problemas. Pero en el tema del odio, yo no sé hasta qué punto las personas con discapacidad son conscientes de que pueden dar este paso y avanzar en el proceso, ¿no? Pues sí, la verdad es que todo trabajo que podamos hacer, somos conscientes de que va a ser siempre insuficiente, pero lo cierto es que lo que está en juego, tal y como nosotros lo entendemos desde SERMI, es algo fundamental, es algo que tiene que ver además con el Estado de Derecho, con el estado de salud de nuestra democracia. Es decir, nosotros percibimos que o prevalecen los derechos humanos o vamos hacia un escenario de guerra de todos contra todos, donde va a ganar siempre el más fuerte. Con lo cual tenemos que, yo creo, y esto también forma parte de algunas de las estrategias que ya están en marcha, ¿no? Creo que tenemos que comunicar mejor. Ese es siempre un reto enorme. Todos los que trabajamos al final con herramientas jurídicas tendemos a tener un lenguaje muy tecnificado y entonces no se entiende de lo que estamos hablando. El reto es grande, porque son siglos de tradición donde todo lo que tiene que ver con los instrumentos jurídicos tiene una jerga específica, tiene un lenguaje específico
que no llega a la ciudadana, al ciudadano de a pie. Con lo cual nosotros desde SERMI entendemos que fundamental accesibilidad cognitiva también, ¿no? Hablábamos antes de canales de denuncia y hablábamos de campañas de toma de conciencia. Tenemos ese reto y lo tenemos que asumir con ganas, con ilusión, porque ya digo, lo que está en juego es algo muy valioso. Está en juego también, decía el Estado de Derecho, uno de los principios también de nuestra democracia es el pluralismo. Con lo cual, generar los mecanismos para perseguir este tipo de delincuencia, lanzar mensajes a nivel social sobre la importancia que tiene la dignidad humana de todas las personas, pues eso constituye un reto enorme. Yo creo que juega ahí un papel fundamental digamos, el mismo escenario o el mismo océano de Internet y de redes sociales en donde muchas veces el odio circula a máxima velocidad, pues ahí es donde hay que generar también contranarrativas. Y ahí esto, bueno, engancha también con otros temas que tienen que ver con la capacidad que tienen también los influencers, se llaman, ¿no? Los que pueden ejercer una influencia a nivel social a la que muchas veces organizaciones en donde ya no está prevaleciendo, ¿no? la juventud, pues miramos, ¿no? Muchas veces asombrados con el impacto que se puede tener a partir de un buen manejo de las redes, utilizadas, como digo, para lanzar mensajes en defensa del pluralismo, de la democracia, de la dignidad de todas las personas. Creo que el reto es ese. Ángeles, tú movías un poco la cabeza. Sí, a ver, yo creo que tenemos un reto en redes sociales. Estaba pensando en la DSA. Estaba pensando en la DSA, en cómo vamos... ¿En la qué, perdóname? En la DSA, en una directiva para... Eso es, la Ley de Servicios Digitales. Y estaba pensando también... A nivel europeo. Vale. Claro. Estaba pensando también en cómo los propios algoritmos, ya no solo es los influencers y no influencers, que desde luego, sino cómo los propios algoritmos están premiando, ¿no? Están premiando esto y eso es lo que deberíamos atajar con esa normativa, pero que al final está sufriendo retrasos también porque detrás de todo esto, pues al final está el capitalismo, están las grandes empresas que mueven muchísimo a nivel digital y tecnológico, y yo creo que hay que poner coto, ¿no? Y en ese poner coto, la discapacidad debe también trasladar su propia agenda política en materia de inteligencia artificial, que sé que es algo que se está haciendo, pero que yo veo y observo que todo lo que tiene que ver con discapacidad campa a sus anchas muchísimo más fácilmente que lo que tiene que ver, por ejemplo, con el ámbito LGTBI, es decir, con mi otro colectivo, ¿no? Donde por lo menos detectas, pero es que en discapacidad circula sin detección siquiera, ¿no? Entonces ahí yo creo que queda un trabajo arduo, por un lado, por a ver cómo dotamos esta normativa, cómo la transponemos, cómo la vamos, porque claro, la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, a ver, que sí, tiene competencia, pero... ¿no? Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la propia inteligencia artificial. Cómo trabajamos generando, si cabe, no lo sé, responsabilidad también social corporativa que pueda hacer que tú elijas estar de un lado o del otro, ¿no? Y en ese sentido, estás del lado de las personas con discapacidad. No sé, la discapacidad ha podido escapar en términos de derechos humanos a cualquier ideología política, a cualquier color político. Quizá en el ámbito empresarial, y estoy mirando mucho a Gregorio a ver qué le parece el planteamiento, ¿no? Debería también, ¿no? Trascender, ¿no? Trascender a esa parte desde el punto de vista o atrayendo la responsabilidad social corporativa, ¿no? Sí, me parece muy interesante lo que planteas, Ángeles, y de paso me das pie también a comentar algo que está teniendo ya lugar en el ámbito de la Comisión Europea, que tiene que ver, nosotros somos noveles, como SERMI hemos empezado recién ahora, ya Fundación Secretariado Gitano lleva más tiempo, labores de monitoreo a partir de un pacto que ha logrado la Comisión Europea, que es
atraer a las principales plataformas para que establezcan protocolos y canales de denuncia para que puedan los propios usuarios de esas redes denunciar contenidos de odio y que estos contenidos de odio sean removidos. Es cierto que, claro, frente a lo que implica la velocidad a la que trabaja la inteligencia artificial o mecanismos y empresas que pueden estar también detrás de ese dejar hacer, digamos, o incluso de promover este tipo de la internacional del odio, ¿no? Como a veces se menciona, pues es verdad que el trabajo que estamos empezando a hacer es un poco más artesanal, pero ya estamos ahí. Es decir, ya formamos parte de las entidades de monitoreo como sociedad civil que estamos colaborando con la Comisión Europea en el convenio que tienen con las principales plataformas, y allí está X, está Instagram, están todas. Este año nos hemos reunido en Dublín y estaban presentes las plataformas para contarnos cuáles son los compromisos. El próximo viernes termina el periodo de monitoreo. Y fíjate que yo era escéptico de que fuésemos a encontrar, cuando hemos hecho las labores de monitoreo, que teníamos que enviar como mínimo 100 casos, España, discursos de odio, personas con discapacidad, pues hemos no solo cumplido con los 100 casos, sino que tendríamos incluso más para reportar. Esto se va a conocer más adelante, José Manuel, cuando la Comisión Europea justamente publique estos informes que se recogen también a nivel europeo. Y puedo decir también que gracias a la colaboración de la Fundación Secretariado Gitano, que sugirió el nombre del SERMI para que estemos ahí, pues ya estamos elaborando estas labores de monitoreo relacionadas con la DSA a la que hacía referencia Ángeles Blanco. Pero es curioso porque está trabajando también en el mundo de los sesgos, ¿no? Que había que empezar por ahí, por los sesgos vinculados con la discapacidad. Y luego también, Ángeles, es que al final el mundo de la discapacidad representa el 10% de la población europea. Es decir, que si lo miramos a nivel de ese capitalismo y de ese consumo, ¿no?, que hay detrás, al final, pues también es un objetivo a tratar, como otro tipo de colectivos. Yo siempre lo digo. Yo siempre digo que las empresas todavía no han visto que las personas con discapacidad somos consumidores y consumidoras. Sí. Que en el momento que se den cuenta de que las personas con discapacidad formamos parte del sistema y, podemos también ser un nicho de mercado, y lo digo así ampliamente, así de claro, pues empezarán a desarrollarse. Hoy justo veía un anuncio que, además de una compañía tecnológica, no diré, hacía un anuncio acerca de la discapacidad súper desde la normalización, ¿no? A través de la tecnología había empleado pues, lectores de pantalla que permitían la geolocalización a personas con discapacidad visual, también, bueno, una serie, o también a personas sordas, una serie de catálogos. Y hacía un anuncio basado en la normalización, en entender que nosotros y nosotras tenemos los mismos deseos que el resto de la población. Este es el camino. Este es el camino, porque en el momento que se vea eso, necesariamente pues se eliminarán las barreras. Pongo una metáfora, yo paso por la calle y digo a esta tienda, uy, qué cosas más bonitas en el escaparate, y de repente me acerco y veo un escalón, digo, pues tú te lo pierdes. No, claro, esta debe ser la lógica. Yo tengo los mismos anhelos como persona que cualquier otra. Y tengo la misma capacidad de poder participar de todo esto. Si tú no te adaptas a ese 10% de la población, tú te estás quedando detrás, no yo. Fíjate, hablando de anuncios, el otro día me pasaron un anuncio de una televisión alemana en el que había un Papá Noel que nadie se acercaba al principio porque iba con un bastón de una persona ciega. Cuando pasan 10 segundos, los niños se van acercando y saludan como si fuera otro Papá Noel. Y no, me pareció simbólico porque en esta época, ¿no?, que estamos en Navidad, pues simbolizaba una persona con discapacidad que podía ser como cualquier otro, ¿no? Estaba pensando, Elena, en esta sofisticación del mundo de Internet, de este odio a través de redes sociales y tal. Entiendo que también la Policía y la Guardia Civil tiene que tener ahí una unidad vinculada. También tenemos un INCIBE que
desarrolla la ciberseguridad en España, ¿no? Entiendo que será un objetivo. Sí, efectivamente, tanto en Guardia Civil como en Policía Nacional existen grupos especializados en delitos tecnológicos que muchas veces trabajan de la mano con diferentes grupos como los que comentaba, los EVO y REDO. También los equipos EVO y los equipos REDO reciben formación específica en delitos telemáticos porque, como bien comentaban, bueno, yo creo que todos los participantes de la mesa hoy, los delitos de odio a través de las redes sociales están creciendo exponencialmente. Nosotros desde la ONDOZ publicamos datos estadísticos todos los años y es verdad que, contradiciendo la tendencia que veníamos observando pues ya desde antes del COVID, en los que todos los años habíamos observado un aumento de los delitos de odio, en 2024 hubo un descenso de esta estadística, lo cual nos llamó mucho la atención. Sin embargo, teniendo en cuenta todo lo que sucede en el mundo online, en redes sociales, en el mundo telemático, como decíamos, la tendencia sigue ascendiendo. Por lo tanto, es algo en lo que fuerzas y cuerpos de seguridad deben prestar una atención muy importante y es algo que les debe preocupar. Me acordaba cuando comentaba Gregorio el tema de monitorización, que CERMI está como sociedad civil. Nosotros desde la ONDOZ estamos como administración pública dentro de este proyecto de la Comisión Europea y es cierto que también hemos ido un poco a pedales, pero yendo a pedales nos hemos encontrado tremendas barbaridades. Así que, bueno, seguimos en ello. También, bueno, anteriormente habíamos participado también, gracias a proyectos subvencionados por la Unión Europea, en diferentes actividades, como por ejemplo se me ocurre el proyecto RealUp, que lo que hacía era identificar discurso de odio online para posteriormente crear una contranarrativa a ese discurso de odio, lo cual sí que vimos que era muy eficaz. Es un proyecto que cerró en el año 2024, a finales, y estamos esperando las subvenciones que seguramente esperemos lleguen en marzo de 2026, o sea que, como comentabais, 2026 año muy importante y que continuaremos con la lucha contra los delitos de odio. Maite, todo esto es un avance, ¿no? Y sobre todo que la Comisión Europea se implique entiendo que con fondos, Gregorio, también, ¿no? Bueno, no las cantidades que necesitaríamos para hacer un trabajo más profesional, ¿no? Porque, claro, los buscadores y todo esto también es tecnología que cuesta mucho, ¿no? No, pero son muy buenas noticias. De todas formas, bueno, siguiendo con las buenas noticias, tengo que decir que porque me enteré hace pocos días, porque hay que decir que, bueno, claro, la autoridad es independiente, pero es el Ministerio de Igualdad al final el que está dando la cobertura logística y demás. Y gracias a un muy buen trabajo de gestión, entre otras cosas, de la Dirección General, se ha conseguido que la autoridad ya conste como una de los organismos a nivel del artículo 77 del reglamento. Quiero decir que va a tener como unas especiales funciones a nivel de inteligencia artificial, no tanto de monitoreo de discurso de odio como a nivel de inteligencia artificial. Hay una serie como de requisitos especiales para aquellas empresas que traten con datos sensibles y la autoridad está en el listado ya de entidades que tienen esa función especial de vigilancia, con lo que, teniendo en cuenta que la autoridad todavía está casi por existir plenamente, ha sido un muy buen trabajo de gestión que estemos. Y es verdad que la monitorización es muy interesante. De todas formas, yo, que ya llevo muchos años en esto, recuerdo que puede hacer perfectamente 11, 12 años, me pidieron pues una charla sobre discursos de odio en redes sociales, cuando todavía casi no había ni una cosa ni la otra. Y el proceso que había para retirar contenidos era como si una comisión rogatoria, era una cosa imposible. Y entonces yo, preparándome la ponencia, me metí en Facebook y empecé a mirar y empecé a denunciar páginas, ¿no? Pues odio al Islam, pues denunciada, muerte a la Iglesia, pues denunciada también, toda, porque tampoco eran muy sutiles. Y es verdad que al final, como que en cuestión de 10 minutos había hecho desaparecer yo sola con mi clic, como Maite Verdugo, no como la fiscal María Teresa, con mi tal, un montón de contenido, ¿no? Entonces también yo creo que todo lo que se puede hacer, por supuesto, a nivel oficial es fundamental, y lo ha dicho muy bien Ángeles, ¿no? Nuestra fuerza como consumidores, por encima de nuestra fuerza como votantes o como tal, hay que tomarla en consideración, y esa idea de responsabilidad a las empresas y premiarlas cuando lo hagan bien y que se sepa cuando no lo hacen bien, yo creo que es muy interesante. Pero también esa posibilidad de que todo el mundo sepa, es que el momento en que vea cualquier cosa, es que o sea, hay una parte de reporto para que se sepa, pero otra parte directamente voy a quitar a este descerebrado en medio que está diciendo una cosa que no tiene, es verdad que está haciendo daño y todo el tiempo que esté ahí va a multiplicar el daño, ¿no? Y entonces también ese empoderar a
todas las personas para que sean conscientes de lo que no es tolerable y para utilizar todos los mecanismos a los distintos niveles que haya para que desaparezca el discurso de odio, yo creo que también es interesante y que también hay que ponerlo en funcionamiento. Bueno, Gregorio, este libro lo vais a subir, entiendo, a la página web del CERMI. Ya está disponible, sí, para su descarga gratuita y libre, www.cermi.es, en la pestaña de colecciones, colección Convención ONU, allí está ya el ejemplar para que se pueda descargar en formato accesible como todos los materiales que preparamos desde CERMI. Bueno, pues muchísimas gracias por esta conversación en este Día de los Derechos Humanos. Muchas gracias a los 4 por participar, a ustedes por seguirnos y nos vemos aquí en un próximo encuentro informativo en SER Media. Hasta la próxima.